cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es un privilegio para mí muy grande poder llegar a través de esta manera virtual y saludarlos, y quiero agradecer a Dios la bendición que me dio de llegar a la Iglesia Bíblica El Molino a través de esta manera, a través de esta vía, que hoy en día es un canal muy especial con el cual podemos llevar la bendición de la palabra de Dios. Gracias por el privilegio que me han dado de estar en la intimidad de sus familias y en la actividad de la iglesia a través de este privilegio de compartir la palabra de Dios. Esta mañana quiero saludarlos y quiero iniciar poniendo la base de la importancia de lo que hemos visto estos días. Romanos 8, que es un capítulo muy lindo del apóstol Pablo en la carta de Romanos, en el verso 31, un pasaje muy conocido, pero muy profundo, muy verdadero, muy real. La palabra de Dios dice en el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En otra palabra, ¿qué otro argumento tenemos? ¿Qué otra palabra tenemos contra esto? Si Dios está con nosotros o es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo más maravilloso, lo más grande, lo más fantástico que nos puede pasar es que Dios esté con nosotros. Es bueno que Dios esté con nosotros. Y de esa manera nosotros introducimos el estudio de estos días con el llamamiento muy serio, muy lindo, muy grande de Moisés. El Señor le dijo que la presencia de Dios, el mismo Dios, iba a ir con Moisés. Y Moisés experimentó la presencia de ese Dios poderoso y pudo tener palpablemente la evidencia de un Dios poderoso a través de los milagros grandes, portentosos que Dios hizo a través de Moisés. Esos milagros hicieron que una nación poderosa en aquel entonces se quebrantara, y una nación subyugada, sometida, débil y sin nada fuera bendecida a través de esas experiencias que para un pueblo fueron de juicio, pero para el pueblo de Dios fueron de bendición. Y Moisés fue conociendo la grandeza de ese Dios a través de cada milagro. Y el último milagro, pero en realidad que es inexplicable, es cómo Dios abrió el mar y cómo ese pueblo pasó en seco en medio de un mar con paredes de agua, con animales nadando a la par y ellos caminando en seco. Y eso fue algo que lo único que despertó en el pueblo fueron alabanzas al final, porque ellos pasaron en seco. Y el pueblo que los perseguía, que eran los egipcios, pensaron que podían hacer lo mismo que el pueblo de Dios. Pero recuérdense que Dios iba con su pueblo, no con los egipcios. Y cuando ellos trataron de hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel, el mar les cerró y murieron. Porque resulta que lo que es bendición para los elegidos de Dios es juicio contra los que no son de Dios. Por eso es bueno que Dios esté en nosotros, porque si Él está contra nosotros, hay bendición. Hay bendición. Lo importante en su vida, mi amado hermano y hermana y amigo, es que Dios esté con usted. Si Dios está con nosotros, en primer lugar, hay bendición. Tanto es así que este mismo capítulo dice que si Dios está con nosotros, no importa las circunstancias que estemos atravesando, todo obrará para bien, aunque no lo entendamos. Como quisiéramos que Dios nos explicara por qué permite esto, por qué permite lo otro, por qué pasó aquello, por qué pasó lo otro. Y quisiéramos que Dios tuviera una pizarra ahí enfrente y que dijera, ok, te voy a explicar, mira, esto lo permití por esto y lo otro. Pero si el Señor nos explicara, en realidad no necesitaríamos fe, porque ya tenemos la respuesta.
La fe es la convicción de lo que se espera y lo que esperamos es la bendición de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios prometió, así es, y Dios se lo demostró a Moisés. Y todavía el pueblo vivió todas esas experiencias. Y la última experiencia que vimos fue cuando el Señor descendió al monte Sinaí y que se manifestó de una manera poderosa, de una manera temible para el pueblo, que el pueblo y Moisés temblaron ante la presencia de Dios, tuvieron miedo. Y vimos cómo Dios se manifestó en ese monte y cómo de ese monte Dios llamó a Moisés. Y vimos la figura de Moisés con la experiencia de Jesucristo en el momento de la ascensión. Y vimos la tristeza de que un pueblo que tenía que esperar a que Moisés regresara, como dice Dios, se echó a perder, se corrompió y pronto se apartó del camino que el Señor les había trazado. Y la experiencia para nosotros, según nosotros leemos en 1 Corintios, es que eso que les pasó a ellos, los juicios que vinieron para ellos y las experiencias del pueblo de Israel en el desierto sirven para nosotros y nos llaman la atención para que las consideremos. Y quiero leer en 1 Corintios el capítulo 10, mi hermano y mi hermana. Quiero leer ahí precisamente en Corintios capítulo 10, verso 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y el Señor menciona 5 condiciones que no debemos de hacer. Dice que esas experiencias le pasó al pueblo de Israel para que nosotros, en primer lugar, en el verso número 6, no codiciemos cosas malas. No codiciemos cosas que no nos convienen. No codiciemos, no deseemos, no anhelemos hacer cosas que no son correctas delante de los ojos de Dios. No anhelemos, no codiciemos, no deseemos desesperadamente cosas malas. El segundo lo dice en el principio del verso 7, ni seas idólatras. Y lo vimos. Y el Señor nos llama a no ser idólatras. Y hablamos de que la idolatría en nuestra época se manifiesta de muchas maneras. Todo lo que se antepone a Dios es un ídolo para nosotros. El deporte puede ser un ídolo para nosotros. Nosotros por el deporte podemos dejar a Dios. La novia, el novio, la familia, los hijos. A veces adoramos a los hijos, no con la misma intensidad que Dios. Y entonces resulta que todo lo que se antepone entre nosotros y Dios es un ídolo. Y todo eso es falso. Todo eso es vanidad. La Biblia dice en el verso 8, ni forniquemos. La fidelidad es algo importante, mis amados hermanos. La fidelidad, no solo a nuestro esposo, a nuestra esposa, sino especialmente a Dios. Las señoritas y los jóvenes, su integridad, su pureza es bien importante. No tenemos por qué transgredirla, no tenemos por qué quebrantarla. De ahí dice el Señor en el verso 9, ni tentemos al Señor, ni lo provoquemos a ira. No hagamos cosas que lastimen el corazón de Dios, que entristezcan al Espíritu Santo, como es el pecado. Y de último dice en el verso 10, ni murmuréis, no critiquemos, no hablemos contra Dios. Dios tiene sus planes tan lindos y tan organizados que Él en su infinita sabiduría los hace con un propósito. Muchas veces no los entendemos como el Señor los permite que sucedan, pero tiene un propósito, y el propósito es que conozcamos mejor a Dios. Si nosotros hubiéramos conocido a Job en el momento de la prueba, Job llegó a maldecir el día que nació. Job quería una explicación a lo que le estaba pasando. Y Job quería que Dios le dijera por qué le estaba sucediendo lo que le estaba sucediendo, porque si para eso había nacido, que era mejor ser un abortivo y no haber nacido para sufrir lo que le estaba sufriendo. Pero cuando Dios le muestra al final, porque hermanos, sinceramente, cuando nosotros miramos la vida de Job y el testimonio que Dios da de Job, miramos que en realidad Job no tenía por qué sufrir. Sufrió porque Dios lo permitió. Y Dios convirtió al final del sufrimiento una experiencia en Job tan linda
que Job subió a otro nivel en el conocimiento de Dios, de tal manera que Job pudo decir: Señor, yo antes vivía porque de oídas te había conocido. Yo antes la manifestación de mi vida era de acuerdo a lo que yo había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si en el momento de la prueba, que fue muy dura, muy terrible para Job lo perdió todo, ¿me entiendes? Perdió su trabajo, perdió sus riquezas, perdió su fuente de ingreso, perdió no a un hijo, perdió a todos sus hijos e hijas. Y todavía así lo abandonó la esposa. Y para colmo, perdió su salud. Y con una enfermedad terrible y desesperante. No una enfermedad mortal que se iba a morir pronto, era una enfermedad crónica que molestaba en exceso. Él vivía sentado y con un tiesto se raspaba porque su piel estaba tremendamente afectada. Mas, sin embargo, él soportó la prueba. Incluso llegó a pensar que si eso le iba pasando, lo último que le faltaba era que se muriera. Y él aún dijo: aunque el Señor me matare, yo en él confiaré. Y eso fue algo tremendo. Y el Señor le da a conocer después que si él se había mantenido fiel, porque de oídas lo había conocido, a través de esa experiencia sus ojos le ven. Cada experiencia difícil en nuestra vida, hermanos, tiene el propósito principal de subir a otro nivel, de conocer a Dios de una manera tan linda, tan especial, como muchos, y nosotros no hubiéramos conocido a Dios si no hubiéramos pasado por esa experiencia. Pues bien, dice que estas cosas sucedieron para que no codiciemos cosas malas, para que no seamos idólatras, para que no forniquemos, para que no tentemos al Señor nuestro Dios, y para que no murmuremos. Eso es algo muy especial. Pero quiero llevarlos ahora que estas cosas sucedieron a la parte no final, pero vamos a tratar de ver de una manera muy especial lo que sucedió cuando Moisés bajó del monte. ¿Se recuerdan que habíamos dejado a Moisés que había bajado y había encontrado de veras a un pueblo que estaba adorando el ídolo, que tenía danzas, que tenía una fiesta degradante, se había corrompido, se había echado a perder, se había podrido el pueblo de Israel? Y cuando Moisés lo vio, ardió en ira, dice, se enojó tanto que quebró las leyes de Dios. Y de ahí pidió que si alguno todavía tenía temor de Dios, si alguno era de Dios, que se pusiera con él. Y solo la tribu de Leví vimos, y vino juicio y murieron 3,000. Cuando Dios mandó a Moisés, le dijo: yo voy a raer toda la nación y voy a hacer de ti un pueblo. Y Moisés intercedió y Dios perdonó al pueblo. De ahí, con el juicio a través de Moisés, 3,000 murieron. Pero ahora venía algo muy serio. Pero antes de eso, solo quiero que analicemos brevemente el verso número 25, hermanos. Y dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Vio Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. Hermanos y hermanas, ir sin freno es lo peor que nos puede pasar. Ir sin frenos quiere decir que nada nos puede detener, que podemos seguir hasta donde más no demos. Y cuando dice la Biblia desenfreno, está hablando de disolución, cuando algo se disuelve y que no hay nada que lo contenga. Cuando la Biblia dice desenfreno, está hablando de una depravación, de la disolución, de una inmoralidad, de un libertinaje de tal manera sin límite, una lujuria que no es más que el deseo sin límite. Una lujuria incluso puede llevar a la palabra de orgía o un vicio desenfrenado. La Biblia dice que el pueblo estaba desenfrenado. El pecado que los separó de Dios, porque los separó de Dios, porque desde que pecó, ya Dios dijo: Moisés, ese tu pueblo que tú has sacado se ha echado a perder.
Han hecho un ídolo y lo están adorando. Y lo más triste es que le están dando la gloria al ídolo que me pertenece a mí. Recuérdense que Dios no comparte su gloria. Han dicho que esos son los ídolos que los sacaron de Egipto. Y entonces ve, le dice, porque yo los voy a destruir, los voy a destruir. Moisés intercede porque no los había visto. Cuando Moisés lo ve, él es el que emite el juicio y 3,000 mueren, ustedes recuerdan, pero Dios todavía estaba molesto con el pueblo de Israel, porque de las 12 tribus, solo la tribu de Leví llevó la bendición porque se unió a Moisés. Pero en esto que miramos hasta dónde llegamos, y es que mira, hermano, bien dicen que una mentira trae otra mentira, y cuando sentimos es una red de mentira, pues el pecado, hermano, es como una bola de nieve, se va haciendo más grande y va rodando hasta que nos destruye. Recuérdense que el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir, no viene para nada bueno. Muchos creen que tener al diablo de su parte es algo bueno, muchos creen que adorar a Satanás es algo bueno. Miren, hermano, Satanás para ahí sí, para nada aprovecha, diríamos nosotros, como la Biblia nos menciona, ¿verdad? Satanás sí, él aparece para hurtar, matar y destruir, para hacer daño. Siempre, siempre, desde el principio, él ha entorpecido la obra de Dios y ha despertado la rebeldía en nosotros, y hemos creído más a Satanás que a Dios. Y si no, miremos a Adán y a Eva, le creyeron más a lo que Satanás dijo que a lo que Dios dice, y a través de los tiempos le creemos más a lo que la gente dice que a lo que la palabra de Dios dice, o a lo que la gente hace que a lo que la palabra de Dios nos indica que debemos de hacer. Y la otra cosa es que dice que quien lo había permitido era Aarón. Aarón había permitido eso. Ahora, ¿por qué Moisés le dice Aarón lo permitió? ¿Por qué le esperaba que Aarón no lo hiciera? ¿Por qué? Porque Aarón había recibido el mismo llamado de Dios que Moisés lo recibió de Dios. Y aparte de eso, los dos habían vivido la experiencia juntos del poder de Dios manifestado a través de Moisés. Y la otra cosa es que los dos eran hermanos, ¿me entienden? Eran hermanos. Y lo único que me está diciendo es que un hermano hacía lo correcto y el otro hermano hizo lo incorrecto cuando llegó el momento de la prueba. Y cuando Dios nos pone dos personas, debemos de prestarle atención a las dos personas. ¿Se recuerdan a María y Marta? Una escogió sentarse a los pies del Señor a escuchar su palabra, la otra andaba preocupado por atender al Señor. Y cuando la otra llega a quejarse con el Señor le dice, mira María, ella lo ha escogido y lo que ella escogió no se le quitará jamás. De las dos que eran cristianas, amaban al Señor, una hizo lo correcto y la otra no. Marta, afanada y preocupada estás por muchas cosas. Una cosa necesaria es buscar al Señor. Mi amado hermano y hermana, mañana es lunes. ¿Cómo esperamos ese lunes? ¿Estamos en paz? ¿Estamos tranquilos por el día de mañana? ¿O estamos sufriendo? ¿Ya estamos afanados por mañana? ¿Ya estamos preocupados por mañana? Cuando en primer lugar no sabemos si lo vamos a vivir o no. ¿Y cómo está nuestro corazón? Peor si nuestro corazón está como aquel hombre rico que cuando dijo, ya, esos graneros son tan grandes y ya, ahora diré, alma mía, reposa, bebe, descansa, porque muchas posesiones tienes. Necio, le dice el Señor, esta noche vienen por ti, todo lo que has guardado, ¿de quién será? Marta estaba afanada y turbada, María escogió lo mejor. Siempre que nosotros miremos dos, analicemos, hermanos. ¿Se recuerdan de precisamente Moisés y Aarón, dos hermanos ahorita? Uno hizo lo correcto y el otro se dejó llevar. Si ustedes miran la caída de Saúl fue porque el pueblo influyó en Saúl y prefirió obedecer a los hombres antes que a Dios. Mientras que el apóstol Pablo decía es mejor obedecer a Dios, el apóstol Pedro es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros siempre tenemos que decidir, hermanos, qué es lo que hacemos. Es una decisión tuya. Aún tu familia sea cristiana, toda la familia es una decisión tuya. Si haces la voluntad de Dios o haces la voluntad de tus amigos o la voluntad de este mundo o la voluntad de afuera. O sigues tus principios internos de temor a Dios o te sometes a la presión externa de tus amigos. Es tu decisión. Aarón no pudo sostenerse firme. Por eso es cuando nosotros leímos el viernes, el que quiera permanecer firme, mire que no caiga. Aarón no soportó estar firme y Moisés sí.
Cuando yo miro y analizo, digo, ¿qué ayudó a Moisés? Es estar en la presencia de Dios. Es estar en la presencia de Dios. Hermanos, si algo debemos de esforzarnos siempre por estar en la presencia de Dios. Y viene Moisés. Y todavía él sabe que Dios está enojado, que Dios los quería destruir, porque eso no se lo revela en esos momentos que Dios los quería destruir. Y de ahí viene, y en el verso 30 del capítulo 32 dice: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Y la Biblia menciona que Moisés volvió a subir. Y si usted leyera el libro de Deuteronomio, dice que Moisés volvió a subir y subió 40 días y 40 noches a suplicar por el perdón para el pueblo de Dios. Y ¿saben qué es lo más lindo? Que versos siguientes, aún Moisés está dispuesto a irse al tormento eterno con tal de que su pueblo sea salvo. El amor de Moisés era tan grande por el pueblo de Israel que le dice a Dios: Señor, ráeme de tu libro, pero no los raes a ellos, no los borres a ellos, bórrame a mí. Y Dios le dice: yo borraré de mi libro a aquel que peque contra mí. A ese voy a borrar de mi libro. Y Moisés estaba dispuesto a que su nombre fuera borrado y que no fuera borrado el nombre del pueblo de Israel. Lo mismo que el Señor Jesucristo. Si algo hizo que amara al Señor de gran manera fue cuando me imaginaba al Señor Jesucristo crucificado, golpeado, lastimado, sangrando, completamente adolorido, con dolores extremos, porque si alguna vez hablamos del martirio y las consecuencias físicas de lo que sufrió Jesucristo, es algo dolorosísimo. La muerte de Cristo es una de las muertes más violentas, más crueles. Él murió torturado, ¿me entienden? Torturado. Y lo torturaron de tal manera que era para que él muriera en dolor profundo. Y aún él llegó a tener sed. Eso es increíble. Llegó a tener sed y dijo: denme de beber. Y le hubieran dado agua, si era lo que quería. Le dieron vinagre, y le dieron vinagre con alguna especie. Muchos creen que era un vinagre para adormecerlo y calmar el dolor. Yo pienso que no, si la intención era hacerle daño. El vinagre, si ustedes se han echado vinagre sobre una herida, ustedes saben lo que se siente en una herida, aunque el vinagre puede ayudarnos a matar ciertos organismos bacterianos dentro de las heridas que tenemos, pero a él se lo pusieron en la boca estaba reseca, si él tenía sed, él había sangrado, estaba deshidratado, estaba lastimado, estaba herido, y le ponen el vinagre. Y aún con todo ese dolor, el Señor los miró y dijo, levantando su rostro al cielo, digo yo, con mucho dolor, le digo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Y esa oración, mis amados hermanos, es una oración tan linda, porque Dios está diciendo: perdónalos, no saben lo que hacen. Todas las veces que negamos a Cristo, no sabemos lo que hacemos, no sabemos en realidad las consecuencias de negar a Cristo, de avergonzar a Cristo. ¿Cuántas veces cuando no lo queríamos recibir y seguíamos viviendo en la corriente de este mundo, haciendo maldades y haciendo todo lo que a Dios no le agrada? ¿Cuántas veces Dios haber dicho, Cristo haber mencionado: Padre, perdónalo, no sabe lo que hace, perdónalo, no sabe lo que hace? Y nos tenemos que reaccionar, que lo que estamos haciendo no agrada al Señor, que lo que estamos haciendo nos separa del Señor, y que no sabemos que es terrible estar sin Él, cuando lo más maravilloso y lo más lindo es que Él esté con nosotros y que estemos en Él. Y hacia eso llegamos, hermano. Capítulo 33 de Éxodo. Voy a leer los primeros 6 versos y de ahí solo vamos a hacer comentarios de algunos de ellos. Dice en el verso primero de Éxodo 33, mi amado hermano: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí,
tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echará fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblos de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti, te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que he de hacer contigo. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. ¿Saben qué? El Señor los iba a consumir. Murieron 3,000 y el pueblo de Israel no sabía todavía qué hacer. No sabía qué iba a pasar. Pero cuando Dios dio su veredicto y dijo, Moisés, yo soy un Dios que cumple su palabra. Yo soy un Dios que cumple sus promesas. Eso no se nos debe de olvidar, mis amados hermanos. El único fiel a su palabra es Dios. El único que cumple sus promesas es Dios. Y todas las promesas Dios las va a cumplir en nosotros si nosotros permanecemos fieles. Él dijo, yo le prometí a Abraham, a mi amigo Abraham, le prometí que libera esta tierra. Y como le dijo muchas veces a Jacob, por amor a Abraham, por amor a Isaac, o como dijo después de David, por amor a David, mi siervo, por amor a Abraham, yo los voy a llevar a esa tierra, pero no voy yo, va a ir un ángel, porque yo no voy a andar contigo, yo no voy a dar contigo, pueblo de Israel, porque eres un pueblo rebelde, es un pueblo que no hace mi voluntad, eres un pueblo que hace lo que quiere. Y nosotros lo vemos en el libro de Jueces. Cada quien hacía lo que le parecía, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que haces tú en tu vida. Ojalá que no hagas lo que tú quieres. Joven y señorita, la vida no es para que hagas lo que tú quieres, sino que para que hagas lo que Dios quiere que tú hagas. Eso es lo que Dios quiere. Que Dios lo que quiere es que tú seas obediente a su palabra y que cumpla su palabra. Y aquí Dios no va a ir. Y me encanta porque el pueblo de Israel sí reconoció lo que era ir sin Dios. Ellos habían ido con Dios y cuando ellos hacían remembranza de todas las manifestaciones de ese Dios poderoso, cómo los había liberado, cómo los había guardado, cómo los había provisto. Ellos podían ver su ropa, ellos podían ver su calzado, ellos podían ver su vida. Todo estaba bien. La Biblia dice que ni el calzado se desgastó, ni la ropa se apolilló, y Dios les proveyó todo en el desierto. En un lugar donde había nada, Dios le dio todo lo que ellos necesitaban. Cuando ellos vieron que ese Dios ya no iba a andar con ellos, se vistieron luto. Ahora, ¿por qué se vistieron luto? Porque Dios le había dicho a Moisés que se quite sus atavíos, que se quiten todo lo que traen del mundo. Saben que hoy, hermano, muchas veces no respetamos el lugar sagrado de Dios y andamos vestidos como queramos, hombre. Ya solo falta que subamos tatuados. Ya solo falta que subamos, si la moda está de pantaloncitos finitos y de cintura baja, así queremos subir al púlpito. Y nos olvidamos que ese lugar es un lugar muy especial, y no solo ahí, donde quiera que andemos, hermano. Nosotros debemos ser ejemplos de los creyentes en todo. En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de comportarnos. Y lo que me encanta es la última palabra que lo encierra todo: pureza. Pureza de mente, pureza de corazón, pureza de cuerpo, pureza en todo sentido, hermanos, obedeciendo más que a Dios a los hombres. Si le vamos a servir al Señor, hagámoslo con un corazón limpio y con un corazón puro, con un corazón transparente. Si le hemos pecado, dice el Señor Jesucristo, si hemos pecado, abogado tienen para con Dios a Jesucristo. Y todo aquel que confiesa su pecado a Dios,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor nos llama a estar bien con Él. Y aquí el Señor le dice, quítense sus atavíos, hermano. Como dice el apóstol Pablo, despojaos de todo peso que os asedia y de todo pecado. Quitémonos todo lo que a Dios no le agrada. Prácticamente lo que le está diciendo Dios a través de Moisés al pueblo de Dios es lo que Pablo nos dijo en Efesios, el capítulo número 4, hermanos. Bueno, rápidamente a Efesios, capítulo número 4. En el verso número 22 dice la palabra de Dios en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a sus atavíos que traen y que tienen del mundo, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y de ahí empieza a hablar de cosas tan interesantes. Dice que desechemos la mentira. Dice que no pequemos contra Dios, aunque nos enojemos, y que no pase el sol sobre nuestro enojo, que no le demos lugar al diablo. El que robaba, que ya no robe más, y que ninguna palabra corrompida salga de la boca, que no contristemos al Espíritu Santo por el pecado. Y Colosenses 3:1, hermano. Dice, sí, pues, haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y dice el verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. En otras palabras, nosotros tenemos que manifestar la novedad de vida, no tenemos que seguir la corriente de este mundo, tenemos que ser de la vida de Cristo, tenemos que despojarnos de todo aquello que nos identifica todavía con el mundo, y tenemos que empezar a mostrar evidencia de nuestra nueva vida en Cristo. Quitaos los atavíos mientras pienso que hago con ustedes. Tenemos que limpiarnos para esperar que el Señor tenga misericordia y obre a través de nosotros. Es increíble cómo debemos de quitar nuestros gustos, hermanos. Y Dios cómo nos ha enseñado. Saben que yo crecí en la época cuando comenzó el rock, en la época de los hippies, y me encantaba el pelo largo, hermano. Y Dios me dio un pelo colocho todo gacho. Todo, ese pelo gacho, que decía, Dios, ¿por qué no me dio unos colochos suaves? Yo lo tuviera largo. Pues sí, porque no me crecía, que me crecía todo raro. ¿Me entiendes? Parecía alguien asustado, pero colocho asustado, que no iba bien, nunca tuve pelo largo. Y yo dije, bueno, pues me lo voy a dejar crecer algún día. Hermano, ni pelo tengo ya ahorita. Si ustedes vieran, soy calvo casi. ¿Me entienden? No, hermanos, no tenemos que tener nada del mundo, tenemos que estar separados del mundo. No porque el mundo, gracias a Dios, ya no anda poco, porque andaban con un pelo así que parecían espina para arriba, pintado de morado. Ya sentía yo que los jóvenes a la iglesia andaban así. Ahora lo que me preocupa es que muchos andan tatuados, que es la moda del mundo, el tatuaje. Y hay alguien que me dijo, mire, hermanos, yo quiero poner aquí, Jesús me ama, Jesús te ama. No tenemos que marcarnos para nada, ¿no? Ahora, si alguien tatuado viene a Cristo, amén, hermano. Y espero que Dios haga una obra tan linda que se trate de quitar el tatuaje y no que nosotros vayamos a buscar tatuaje. Nosotros no tenemos que buscar nada del mundo, tenemos que dar evidencia de los que somos de Cristo. Tenemos que dar con cosas tan sencillas como eso. ¿Y por qué yo hablo del tatuaje? Porque un joven me dijo, al autor, usted es pura lata. Porque no quiere que yo me tatúe. No soy yo, en la palabra de Dios. Cuando Dios pone límites en su palabra, no los tenemos que transgredir, hermano. Pero para conocer los límites tenemos que conocer su palabra. Dios le dijo, quítense los atavíos, porque he decidido que no voy a andar con ustedes. Y dejen todavía qué voy a hacer. Cuando ellos reconocieron, se pusieron de luto. Y es que lo más triste, lo más duro, lo que no debemos de nosotros atravesar es que Dios no esté con nosotros. ¿Saben? Quiero llevarlos a la experiencia de alguien que ustedes conocen tal vez más que yo, Sansón. Sansón, la palabra de Dios dice que cuando Dios, porque la vida de Sansón desde su inicio es un milagro. Él es hijo de una madre estéril
Y cuando Sansón va a nacer, aparte de que es un milagro en esta mujer, lo que Dios le dice a la mujer que debe de guardarse y lo que el niño debe de guardarse se resume en Jueces, el capítulo 13 y la parte final del verso número 5. Pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Nazareo a Dios. Me encanta que diga la palabra de Dios, nazareo a Dios. Ya van a ver ustedes por qué. Verso número 7. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no beberás vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta la muerte. Nazareo a Dios. ¿Qué era eso de nazareo? Para eso tenemos que ir a Números, el capítulo número 6. En Números, el capítulo número 6, Dios dice, cuando alguien, mujer u hombre, quiera consagrarse a Dios, y hermanos, si es que la consagración a Dios hoy en día no es algo opcional, la consagración hoy en día, ¿saben que cuando yo conocí a Cristo, habían cultos que si alguien se quiere consagrar al Señor, sí, la verdad que nadie se quería consagrar, pero no es que nosotros nos querramos consagrar a Dios, es que nosotros debemos de ser consagrados a Dios. No es una opción, el Señor nos llamó a ser apartados para Él, y ser apartados para Él es ser consagrados a Él. Miren lo que dice número 6. Dice que en el verso número 3, se abstendrá de vino y de sidra y no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas. En otras palabras, hermanos, ni vinagre ni nada. Saben que nosotros, y por favor, hermanos, con todo respeto lo digo, y si alguien lo hace, pues yo respeto, hermanos, pero ahora hasta brindamos. Si alguien se casa, brindamos. Si alguien cumple 15 años, brindamos. Yo vengo del mundo, hermanos, y eso lo hacía el mundo. Y nosotros ahora lo hacemos, ¿verdad? Y estamos imitando tantas cosas del mundo, pero es champán. Y aquí dice la Biblia, no sidra. Y no sidra. Y miren lo que dice en el verso número 6. Todo el tiempo, números 6:6. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta también. Todo el tiempo que se aparte de Jehová, no se acercará a persona muerta. Y dice en el verso 8, todo el tiempo de su nazareo será santo para Jehová. Habían señales, habían evidencia de ser santo para Jehová. Uno no iba a participar nada de ningún licor, ni vino, ni sidra. Muchos jóvenes caen porque nos dicen, una cerveza no es nada. Mira, hasta alimento es. Mira, una copa de vino, una copa de whisky, hasta saludable es. ¿Cuántas cosas no nos meten? Y sí decimos, nosotros participamos. Cuando el Señor dice que no deberíamos de participar de esto, es parte de nuestro testimonio. Y la Biblia dice que aún una evidencia de apartarse para el Señor era no estar cerca de cadáveres. Era una ley incluso de santidad y de consagración de los sacerdotes como ministros de Dios, no acercarse a persona ni animal muerto. Y de último dice, todo el tiempo que sea nazareo será porque está apartado para Dios. ¿Y qué quiere decir ese nazareo? Quiere decir santo, apartado para Dios, santo para Dios. Y cuando el Señor santifica las cosas es porque las aparta para Él. Y nosotros, si nosotros miramos en el Nuevo Testamento, nosotros somos llamados a ser santos. Y para una muestra, un botón. Vamos a 1 Pedro 1, hermanos. Disculpen que estemos utilizando la Biblia, pero es para que miremos el fundamento bíblico. Si nosotros miramos a 1 Pedro, mis amados hermanos, capítulo número 1, verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, ser santos. Debemos de ser santos en el estudio, debemos de ser santos en el trabajo, debemos de ser santos en la calle, debemos de ser santos en el estadio, debemos de ser santos en el campo de fútbol, debemos de ser santos donde quiera que estemos, debemos de ser santos, apartados para Dios, dando evidencia de que somos de Dios. Dice, porque escrito está, sed santos, sed consagrados a Dios, porque yo soy santo. Sed santos, sed apartados para Dios, porque sin esa santidad no podemos ver a Dios. Dios no podía caminar con ellos, porque Dios le dijo, yo no puedo andar con ustedes, porque son pueblo de dura servicio, en cualquier momento van a fallar y los voy a consumir.
Y si usted no cree, ¿qué quiere decir eso? El Señor nos dice en Juan 15, el capítulo número, 15, 2 o 3, el Señor dice, si alguno no lleva fruto, es cortado. Si no permanecemos en él, nada podemos hacer. ¿Y qué pasó con Sansón? Sansón dice en el capítulo número 16, que Sansón tuvo una vida que no hizo lo que Dios quería, hizo lo que él quiso. Y él pagó las consecuencias. Si nosotros vemos en este capítulo 16, enamorado de Dalila. Y Dalila le quiere quitar su fuerza, que la fuerza que tenía Sansón es lo único que le quedaba de evidencia de la presencia de Dios en su vida. Era lo único. ¿Y cómo lo mostraba? A través de su cabello largo. Y la cuarta vez le reveló al fin a Dalila, cualquiera que me corte el cabello, me cortará la evidencia de que soy de Dios. Y le cortaron el cabello. Ahora preste la atención al verso número 20. Sansón estaba dormido, pero él no sabía que le habían quitado el cabello. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras tres y me escaparé. Pero miren lo que dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no sabía que Jehová ya no estaba con él. Él no sabía que estaba caminando sin que Dios estuviera con él. Él no sabía que se iba a despertar sin que Dios estuviera con él. Y ustedes conocen la historia. Sansón no se pudo defender. ¿Y saben qué fue lo primero que le hicieron a Sansón? Quitarle sus ojos. Sus ojos fueron una fuente de entrada para darle gusto a la carne y caer en la tentación. Y le quitaron los ojos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ya se había apartado de él. Se recuerdan de Saúl, ¿verdad? Saúl en el capítulo también, número 16. En 1 Samuel, capítulo número 16, verso 14 dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Cuando Saúl hace venir a Samuel, que Samuel ya estaba muerto, Samuel le dice, pero si Dios ya se ha apartado de ti. Y saben que si Dios no está con nosotros, hermanos, no pertenecemos a Dios, somos enemigos de Dios y prácticamente pertenecemos al bando contrario. Mire lo que dice ahí, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora, eso que viene un espíritu malo de parte de Jehová es solo porque Dios permitía que el espíritu malo castigara y se mostrara a Saúl. Y Saúl sabía que no era el espíritu de Dios, que a Dios no estaba con él. Y saben que esa preocupación David la mostró desde el principio, hermanos, de tal manera que cuando nosotros vamos a Primera Crónicas, el capítulo número 28, hermanos, Primera Crónicas, el capítulo número 28, David con mucha preocupación se la dijo a Salomón. Le dijo en el verso número 9, por favor, papás, que tenemos hijos, nosotros debemos anhelar la presencia de Dios en nuestra vida y debemos de anhelar la presencia de Dios en la vida de nuestros hijos. En el verso número 9 del capítulo 28, en Primera Crónicas, miren a este padre, miren a David, hablándole a Salomón y le dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Conságrate a él, vive para él, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Si tú lo dejares. Hijos, por favor, todos los hijos que me están oyendo, saben que yo le decía a mis hijos, si quieren me dejan a mí, dejan a su mamá, se van, pero jamás dejen a Dios, jamás, nunca se separen de él. Por favor, hijos, todos los hijos que me oyen, no se separen de Dios. Padres, no nos separamos de Dios. La Biblia dice que si él no edifica nuestro hogar, nuestra familia, en vano es todo lo que hagamos. Miren, necesitamos a Dios. Ustedes no saben
¿Cuánto necesitamos a Dios? Miren 2 Crónicas 15, verso 2. Un profeta viene y habla con un rey y le dijo en el verso 2, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Mas si le dejareis, él también os dejará. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, que en mí no permanece, será cortado y echado fuera. El que no permanece será cortado y echado fuera. Por eso es que en Mateo el capítulo 7 vienen muchos delante de Dios y le dicen, Señor, miremos Mateo 7, miremos lo que dice la palabra de Dios en el verso 21. Mas no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, no el que me dice, Señor, Señor. Saben que ellos decían Señor, Señor, y dejen que decían Señor, Señor. Hacían milagros en el nombre del Señor, porque se lo dicen, pero mira Dios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y ahí tenían una multitud siguiéndole, porque miren, la multitud les gustan las señales. Y si usted sale sacando fuego de la mano, si usted sale haciendo esto y lo otro, la gente lo va a seguir. Por eso es que aquí en Guatemala hay muchos movimientos y ahora lo tienen todos, carismáticos, católicos, todos tienen la noche de milagros. A todos quieren ir detrás de las señales. Y aquí dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, es lo que están diciendo, en tu nombre echamos fuera demonios, echamos en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. ¿Y qué le va a decir el Señor? Nunca os conocí, nunca estuve con ustedes. Ustedes creían que yo estaba con ustedes, pero nunca estuve con ustedes. ¿Y cómo podemos saber nosotros que Dios está con nosotros? La Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos de Él, pero ¿qué evidencia damos? Ya lo dijo bien Santiago, que nosotros debemos demostrar por nuestras obras la fe que tenemos, porque una fe sin obras es una fe muerta. Y una fe muerta es lo que dijo el Señor en Lucas, cuando yo venga hallaré fe en la tierra, pero una fe viva. ¿Y cómo vamos a mostrar nuestra fe? A través de lo que vivimos. Cuando el pueblo de Dios supo que Dios no iba con él, quien más lo sintió fue Moisés. Y la Biblia dice ahí precisamente, y terminando ya, hermanos, Moisés en el capítulo 33, verso 13, intercede y dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, porque eso es lo que nos hace de veras acercarnos a Dios, ese favor no merecido. Nosotros no merecemos estar delante de la presencia del Señor, pero por su gracia somos salvos, por su gracia alcanzamos salvación y por su gracia y su misericordia, que es nueva cada día, es que hoy estamos con vida delante del Señor. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Muéstrame tus caminos. Saben que si nosotros encomendamos, dice el Salmo 37:5, que si encomendamos a Jehová nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas. Que en vez de decir el año entrante o el mes entrante o el día de mañana haremos esto y aquello, que digamos, si Dios quiere, vamos a hacer esto y aquello, pero si no, vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hermanos, ¿cuántos planes no hacemos y a veces no contamos con Dios? Y por eso muchas veces no resulta como nosotros pensamos, porque no estaba Dios involucrado. ¿Cuántas veces no anhelamos una cosa y resulta que nos sucede otra? Nosotros debemos de esperar en Jehová y vivir en Dios. Y ¿sabe qué? Me encanta, porque en el verso 14 Dios le da respuesta y le dice, ok, Moisés, muy bien. Mi presencia irá contigo y te daré descanso.
Yes, yes. Es todo lo que yo quería escucharse. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora, ¿por qué le iba a dar descanso a Moisés? Porque la Biblia nos dice, venid a mí todos los que están trabajados y cansados, todos los que ya no aguantan más, vengan a mí, yo les daré descanso. Echad sobre mí toda vuestra ansiedad, toda vuestra necesidad, toda vuestra aflicción, porque yo tengo cuidado de vosotros, dice Dios. Y el Señor dice, mi presencia va a ir contigo. Y Moisés, me encanta Moisés, porque le dice en el verso 15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos muevas de aquí. Señor, si tu presencia no se va a quedar conmigo, que no termine este culto, Padre, que tú no me levantes de este lugar. Si tu presencia no va a estar conmigo, yo no quiero salir a almorzar, Padre. Yo no quiero andar con mis hijos. Yo no quiero comenzar a trabajar. Yo no quiero vivir la semana. Si tu presencia no está conmigo. Pero para que la presencia de Dios esté con nosotros, tenemos que estar bien con Él. Y solo quiero terminar a lo que equivale la presencia de Dios. Capítulo 34, verso 10. Y miren, hermanos, y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Me encanta, delante de todo tu pueblo. Delante de toda tu familia, serás salvo tú y tu familia. La bendición de Dios es para ti, tu familia, pero para ti, si tú estás bien con el Señor, tú tienes que ser el canal de bendición para tu familia. Y aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Y miren cómo comienza. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Cosa tremenda la que yo haré contigo. Pero tiene una condición, y por favor, una condición no es porque nosotros vivamos a condición, sino porque nosotros debemos de saber que Dios siempre quiere que estemos bien con Él. La Biblia dice que a los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman al Señor. Si no amamos al Señor, ni esperemos que nos haga bien, peor nos va a ir. Pero todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. ¿Y cómo mostramos o cómo sabemos que amamos al Señor? La Biblia lo dice en Juan 14, 21. Si me amáis, eso lo dice en el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, porque todo aquel que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. El que ama al Señor guarda sus mandamientos y todas las cosas le saldrán bien. Y si ustedes leen el verso 11, de ahí después del 10 del que leímos, que hará cosas tremendas con nosotros, dice, guarda lo que yo te mando hoy. Debes de guardar mis mandamientos para que Él haga cosas tremendas. Debemos de vivir en santidad para que Él haga cosas tremendas. Debemos de ser consagrados a Dios para que Él haga cosas tremendas. Debemos de caminar sin atavíos que nos identifiquen con el mundo para vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivamos, hacer lo que Dios quiere que hagamos, a hablar las palabras que Dios quiere que digamos y a testificar de que somos de Él. El Señor quiere que con un corazón sincero, con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón transparente y con un corazón limpio, porque la misma palabra de Dios dice en Mateo, el capítulo 5, que los de limpio corazón y ellos verán a Dios. Tenemos que tener limpieza, no ser obstinados, no ser testarudos, no ser malcriados, no ser rebeldes a la palabra de Dios, porque el Señor nos puede consumir, hermanos. Y termino con esto, mis amados hermanos. Él va a hacer cosas tremendas con nosotros. Él hará maravillas con nosotros. Si nosotros le amamos, guardamos sus mandamientos y andamos correctos con Él. Saben que hay un pasaje que yo uso mucho en evangelismo, que no es un pasaje exactamente para evangelismo, porque es un pasaje no dado para el mundo inconverso, para los gentiles, sino que es un mensaje enviado para la iglesia de Cristo. Y quiero llevarlos, con esto vamos a terminar, Apocalipsis el capítulo número 3, mis amados hermanos, en el mensaje a la última iglesia, a la de la Odisea. Sabe que esta iglesia
Dios la critica duramente porque ellos creían que estaban haciendo lo correcto. Y por favor, que yo siempre que leo y estudio a la Odisea, la ubico que es la iglesia actual. Tenemos una iglesia tan confundida que tenemos un evangelio sin compromiso, un evangelio light, un evangelio donde tú puedes hacer lo que tú quieres y según tú sigues siendo evangélico. Y no es así. No es así, mi hermano. Tú no puedes vivir, o no es así, joven y señorita. Vos no puedes hacer lo que vos querás o lo que tú quieras y seguir pensando que el Señor está contigo. No. Mira lo que dice Apocalipsis 3 en el verso 15. ¿Cómo comienza? Dijimos que Santiago quiere que nosotros demos evidencia de que somos de Cristo, porque la misma palabra de Dios dice que los falsos maestros, los falsos seguidores de Cristo, los vamos a conocer por sus frutos, por sus obras. Y mira cómo comienza Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras. Yo sé cómo vives. Yo sé cómo piensas. Yo sé lo que tú ves. Yo sé lo que tú te mantienes viendo en el celular, en la computadora, en la tablet, en la televisión. Yo sé lo que tú oyes. Yo sé lo que tú hablas. Yo sé lo que tú piensas. Salmo 139. Yo conozco todo de tu vida. Yo conozco tus obras. Y miren lo que le dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de la boca. Frío o caliente, lo único. O Moisés o Aarón, representamos alguno de los dos. O Marta y María. Y el Señor invitó a Marta a hacer lo de María. No andar afanada ni turbada. Dios dice que hagamos lo de Moisés, estar cerca de la presencia del Señor, estar en la presencia del Señor y no dejarnos llevar por el pueblo, que fue lo que hizo Aarón. Y ahorita aquí viene, dice, no eres ni frío, porque si fuera frío tenés la oportunidad de convertirte. Pero ni eres caliente, porque si fueras caliente estuvieras consagrado, estuvieras santo. Pero eres tibio, andas viviendo con la cosa que no existe, un pie en el mundo y un pie en la iglesia, y eso no existe, porque esos son tibios. Los tibios los vomitaré de mi boca. Los vomitaré de mi boca. Y tú dices, dice la Biblia, y tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna cosa tengo necesidad. Ojalá que tú no digas eso. Porque dice el Señor, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado y vestiduras blancas para que no se descubra lo que hay en tu intimidad. Necesitamos a Dios. Y Dios tan lindo termina diciendo en el verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes que eso se lo está diciendo a la iglesia? ¿Sabes que eso lo está diciendo a la iglesia? Era una iglesia que no estaba el Señor en la iglesia. A la hija del gran evangelista de los Estados Unidos, alguien que cuando yo lo miraba las películas antiguas y él predicaba, era un poder de Dios tan lindo que la gente se levantaba aún sin que él invitara a que la gente pasara al frente, la gente iba caminando para el frente. Billy Graham. Y entrevistaron a la hija y le dijeron a la hija cómo es que el Dios que ellos predicaban podía permitir que en los Estados Unidos existieran todas estas masacres de aún de niños y jóvenes que con armas están matando a sus mismos compañeros y maestros. Cómo hay gente joven que llega y mata en los supermercados y en lugares públicos a gente que ¿dónde estaba Dios? Y la hija se dijo, cuando se fundó esta nación, se fundó bajo la base bíblica, bajo la base bíblica. Pero con el tiempo desecharon la Biblia. Se enseñaba la palabra de Dios en las escuelas y la prohibieron. Se oraba en cada escuela, cada mañana y lo prohibieron. Dejaron y le cerraron las puertas a Dios y lo dejaron fuera de las escuelas. Se trató de
enseñar que los hijos deberían de ser disciplinados y se levantó un movimiento diciendo que eso era contra la libertad de los niños y que era prácticamente violarle sus derechos, y por eso ya no se corrige en los Estados Unidos a los hijos y le quitaron la potestad a Dios sobre esta nación y lo dejaron fuera. Ahora tenemos una nación que está sin Dios, y una nación sin Dios hace cosas cada vez peor y vamos a cosas más peor y vamos desenfrenados a cosas peores. Miren la vida en las Europas, en los Estados Unidos, en aquellas naciones que se han alejado de Dios. Y le dijo, sabe que nosotros tenemos el remedio para levantar una generación que sea diferente, es volverle a abrir las puertas en la nación a Dios, volver a abrirle las puertas en las escuelas a Dios y especialmente volverle a abrir las puertas en nuestros hogares a Dios. Y hermanos, yo espero que si Dios está lejos de nuestra vida, lejos de nuestro hogar, ahí está el Señor llamando a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Saben que en mi casa, por supuesto que mis hijos necesitan a Dios. Por supuesto que mis nueras necesitan a Dios. Por supuesto que un yerno que ya tengo necesita a Dios. Y lo más lindo, mis nietas necesitan a Dios, que son pequeñitas. Pero ¿saben quién no necesita más? Soy yo. Soy yo. Y saben que nosotros nos podemos convertir en la fuente de bendición para el hogar. Y el Señor se lo dijo a aquellas mujeres cuyo marido era inconverso. Y les dice en el libro de Corintios, si tu marido te permite ser fiel a Dios, no lo dejes. Porque tú eres la fuente de bendición y tú santificas a tu hijo. Por favor, no nos alejemos de Dios. Somos la bendición que Dios va a usar para llevar su bendición a nuestro hogar y somos los que santificamos nuestro hogar. Pero para santificar nuestro hogar nosotros debemos de ser santos. Nosotros debemos de vivir en una vida transparente e íntegra para la gloria de Dios, dando fruto de labios, dando fruto de que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Si algo necesitamos en nuestra vida, hoy en día es a Dios. Y si algo necesitamos en nuestros hogares, hoy en día es a Dios. Porque si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oremos. Padre, te alabamos y te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que habla tan claro, Padre, que como dice, ¿qué podemos decir a eso? No podemos decir más nada, Señor. Solo reconocer que te hemos fallado, que te hemos ofendido, que hemos dicho cosas que no te agradan, que hemos hecho cosas que te ofenden, Padre, que hemos ido a lugares que no deberíamos de haber ido, que hemos hecho cosas, Padre, que no deberíamos de haber practicado, que en vez de haber sido ejemplo de bendición, hemos sido de tropiezo, Padre, o hemos sido de vergüenza de tu evangelio. Pero esta mañana, Padre, reconocemos, mi Dios, que te necesitamos y que tú no puedes estar con nosotros si no estamos bien contigo. Y por eso, Padre, te pedimos perdón. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades, perdona todo lo malo que hay en nuestra vida y cámbianos para la gloria de tu nombre, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo y que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria tuya. Bendice nuestra vida. Bendice la vida de nuestra familia, Señor. Que cada uno de ellos te busque, Padre. Que cada uno de ellos se humille, Señor. Y que todos podamos tener una vida que agrade tu nombre. Que vivamos de acuerdo a tus mandamientos, a tus ordenanzas, a tu palabra, Padre. Sabiendo que el que oye y guarda y hace tu palabra, Señor, es el que te ama. Ayúdanos a ser una iglesia diferente, una familia diferente, Padre. Que cualquiera que nos conozca, cualquiera que nos visite, cualquiera que llegue a tener algún tipo de relación social con nosotros, vea que somos diferentes, Padre, porque tú eres diferente.
Y tú no eres un Dios que negocia, Señor. Tú no eres un Dios que permite, Padre, que permites aceptando cosas que nosotros hacemos. Tú eres un Dios que no cambia, Padre, y tu palabra no cambia. Tus principios no cambian, Señor. Aunque el mundo cambie, aunque la moda cambie, aunque Satanás cambie de tal manera, Padre, que quiere engañarnos, tu palabra no cambia. Ayúdanos, Señor, a conocerla, a respetarla, a obedecerla y a vivirla. Gracias por todo, Señor. Y haz maravillas, Padre. Haz cosas grandes, Señor, en nuestras vidas, porque tú eres un Dios grande. Gracias, Padre, por todo. Y en tus manos de amor nos depositamos, pidiendo tu bendición sobre nuestra vida y sobre la vida de cada uno de los miembros de nuestra familia. Ayúdanos, fortalécenos, consuélanos y úsanos para tu gloria, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias. Esperamos que pronto nos podamos volver a ver. Y si no, ser fieles hasta la muerte, porque Dios nos dará la corona de vida. Dios les bendiga y un saludo para cada uno de ustedes y muchas gracias por este tiempo.